Merhaba, Akradabra kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kerem Bürsin ve Hande Erçel'i konu alacağım. Kerem Bürsin yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu'yla birlikte mi? Bunların bütün ayrıntıları videomun içinde. Videoma geçmeden önce sizleri kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler dilerim, hoşça kalın. Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Kerem Bürsin y Hande Erçel volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Las palabras que sacudieron el mundo del chisme de famosos aún resuenan en nuestros oídos. Somos como novios de instituto. En el momento en que Kerem Bürsin pronunció estas palabras, se desató una tormenta tanto en las redes sociales como tras bambalinas. Además, lo que sucedió después de esta romántica confesión no fue para nada lo que Selin Yağcıoğlu esperaba. Según se cuenta, todo comenzó en una cena privada. Según personas cercanas a ellos, Kerem Bürsin estaba muy alegre y emocionado esa noche. A medida que avanzaba la conversación, hablaron de relaciones pasadas, sueños y perspectivas sobre el amor. Se dice que en ese momento, Kerem miró a Selin a los ojos y le dijo: "De verdad siento que somos como novios de instituto". Si bien esto parecía una declaración romántica, fue la chispa que encendió la chispa. Se dice que Selin Yağcıoğlu sonrió al principio e incluso se emocionó con estas palabras. Sin embargo, se afirma que el ambiente cambió repentinamente a medida que avanzaba la noche. Según algunos presentes en el evento, un mensaje que Kerem recibió en su teléfono alteró por completo el ambiente. Tras leerlo, el actor guardó silencio brevemente y su actitud cambió. Se dice que en ese momento, Selin comentó: "De repente me asusté". ¿Qué asustó a Selin? Según los rumores que circulaban entre bastidores, el mensaje que recibió Kerem estaba relacionado con alguien de su pasado. Si bien la identidad de esta persona no se conoce con certeza, se dice que surgió una breve tensión entre la pareja. Al parecer, Selin se sintió perturbada por el repentino distanciamiento de Kerem y el cese de la conversación. Testigos presenciales afirman que la expresión facial de Selin cambió por completo en ese instante, y que parecía decir: "La persona de antes ya no es la misma". También se rumorea que la distancia entre la pareja aumentó a medida que avanzaba la noche. Normalmente sentados uno al lado del otro, ambos pasaron tiempo en rincones separados, e incluso se sugiere que Selin quería irse temprano. Se afirma que Kerem intentó arreglar la situación, pero no lo logró. Tras este incidente, se desató una gran actividad en las redes sociales. Los comentarios en las fotos de la pareja incluían frases como: "Se acabó el cuento de hadas" y "las cosas no siempre fueron lo que parecían". Algunos fans argumentaban que la intensidad emocional de Kerem complicaba la relación, mientras que otros pensaban que Selin estaba siendo demasiado sensible. Por otro lado, un amigo cercano de la pareja afirma que los hechos fueron exagerados y que no hubo una crisis importante entre ellos.
Según esta persona, Kerem solo estaba experimentando un estrés momentáneo y Selin lo malinterpretó. Sin embargo, los columnistas de chismes no parecen del todo convencidos con esta explicación. Mientras los rumores continuaban sin cesar, el hecho de que la pareja no fuera vista junta durante varios días avivó aún más las especulaciones. La actitud más distante y reflexiva de Selin en sus publicaciones en redes sociales no pasó desapercibida. Mientras tanto, Kerem parecía estar completamente concentrado en su trabajo y no hizo ninguna declaración al respecto. Uno de los detalles más llamativos son las conversaciones de Selin con su círculo íntimo. Supuestamente, Selin les dijo a sus amigos, realmente no podía entender lo que estaba pasando en ese momento, todo cambió de repente, y sí, tenía miedo. Cuando estas palabras se filtraron a la prensa sensacionalista, el incidente adquirió una dimensión completamente nueva. Todos estos eventos llevaron a interpretaciones que sugieren que la frase, "nos convertimos en novios de instituto", en realidad tiene un significado mucho más profundo del que aparenta. Para algunos, esta expresión era una señal de amor puro e intenso. Para otros, presagiaba altibajos emocionales. Ahora, la única pregunta que todos se hacen es, ¿podrá esta relación superar esta crisis? Aún no ha habido una declaración clara por parte de Kerem Bürsin y Selin Yakcioglu. Sin embargo, la prensa sensacionalista cree que esta historia dará mucho que hablar. Porque a veces incluso las historias más románticas pueden dar un giro inesperado y completamente diferente. Todo comenzó con la frase que ha dado mucho que hablar en la ciudad durante días, "somos como novios de instituto". Si bien las palabras de Kerem Bürsin se interpretaron como una declaración romántica, abrieron la puerta a una historia completamente diferente. Es más, antes de que el eco de estas palabras se disipara, la declaración de Selin Yakcioglu, "de repente me asusté", cambió por completo el rumbo de los acontecimientos. Todo empezó con una reunión privada, supuestamente en uno de los locales más populares de Estambul. Una cena íntima y privada. La pareja había planeado esta velada específicamente porque no habían tenido tiempo debido a sus apretadas agendas. El ambiente era muy romántico, luces tenues, música suave y una mesa decorada con pequeños detalles conocidos solo por ellos dos. En las primeras horas de la noche todo parecía perfecto. Se dice que Kerem Bürsin estaba muy enérgico y alegre, bromeando con frecuencia y haciendo reír a Selin. Incluso se afirma que en un momento dado recordaron sus años de instituto, sus primeros amores y sus primeras emociones, manteniendo una larga conversación. Se dice que en ese instante, Kerem, tomando la mano de Selin, le dijo, "de verdad siento que somos novios de instituto". Estas palabras conmovieron profundamente a Selin al principio. Según fuentes cercanas a ella, Selin sonrió e incluso se emocionó. Sin embargo, un suceso inesperado más tarde esa noche rompió ese ambiente romántico. Supuestamente, un mensaje en el teléfono de Kerem lo cambió todo. Se dice que su expresión facial cambió en el momento en que leyó el mensaje, su semblante alegre dio paso a uno serio y pensativo.
Este cambio repentino no pasó desapercibido para Selin. Algunas personas presentes afirman que Selin le preguntó a Kerem qué le pasaba, pero no obtuvo una respuesta clara. Y fue entonces cuando Selin hizo la impactante declaración a su círculo íntimo: de repente me asusté. ¿Por qué se asustó? Los rumores que circulan tras bambalinas son bastante llamativos. Según algunas fuentes, el mensaje pertenecía a alguien del pasado de Kerem. Se desconoce la identidad de esta persona, pero se rumorea que la reacción de Kerem incomodó a Selin y la puso nerviosa. El repentino distanciamiento de Kerem, su interrupción de la conversación y su distracción la desconcertaron. Según testigos presenciales, la dinámica entre ambos cambió por completo después de ese momento. Se produjo un silencio incómodo. Se afirma que Selin quiso levantarse de la mesa y dar un paseo, y Kerem intentó detenerla. Sin embargo, su intento fue en gran medida infructuoso. Se dice que la distancia entre la pareja aumentó durante el resto de la noche. Normalmente se mostraban muy armoniosos e íntimos, pero esa noche actuaron como extraños. También se afirma que Selin quiso irse temprano y abandonó el lugar sola. Tras este incidente, las redes sociales se dividieron. Algunos defendieron la intensidad emocional de Kerem Bürsin, mientras que otros consideraron justificada la inquietud de Selin. La pregunta de ¿puede un solo mensaje cambiarlo todo? Se convirtió en uno de los temas más debatidos. Por otro lado, algunas declaraciones del círculo cercano de la pareja sugieren que el incidente fue exagerado. Supuestamente, Kerem estaba bajo una intensa presión laboral ese día, y el mensaje estaba relacionado con el trabajo. Sin embargo, se afirma que Selin malinterpretó la situación. No obstante, esta explicación no bastó para detener los rumores en la prensa sensacionalista. El hecho de que la pareja no fuera vista junta en los días posteriores al incidente alimentó los rumores de una ruptura. La actitud más introvertida y distante de Selin Yakcioglu en sus publicaciones en redes sociales fue notoria. Kerem Bürsin, como de costumbre, optó por guardar silencio. Uno de los detalles más llamativos fueron las conversaciones de Selin con amigos cercanos. Supuestamente, Selin expresó su sorpresa diciendo, en ese momento, no estaba segura de si realmente era la persona que conocía, cambió en un instante. Todos estos acontecimientos dieron lugar a una historia completamente diferente a la sombra de aquella romántica frase. La expresión, nos convertimos en novios de instituto, ya no es solo una declaración de amor, también se ha convertido en un símbolo de altibajos emocionales e incertidumbres. Ahora todas las miradas están puestas en el futuro de esta relación. ¿Es este un punto de inflexión o solo una crisis pasajera? Mientras el mundo del espectáculo busca la respuesta a esta pregunta, una cosa es segura, incluso los momentos más románticos a veces pueden ser el comienzo de las rupturas más inesperadas. El mundo del chisme de famosos vuelve a estar revolucionado con una noticia sensacional. Kerem Bürsin, quien acaparó titulares con su declaración, nos convertimos en novios de instituto, ahora da que hablar por una noche impactante, eclipsada por sus románticas palabras.
Además, el momento en que Selin Yakcioglu, protagonista del evento, dijo, "De repente me asusté", ha causado un gran revuelo. Todo comenzó con una cena privada, supuestamente celebrada en uno de los barrios más exclusivos de Estambul. Según se cuenta, la pareja llevaba mucho tiempo sin poder pasar tiempo juntos debido a sus apretadas agendas. Por lo tanto, este encuentro planeado era muy importante para su relación. El ambiente del lugar era romántico, luces tenues, música jazz suave de fondo y una mesa especial preparada con detalles que solo ellos conocían. En los primeros minutos de la noche todo parecía sacado de una película. Kerem Bürsin irradiaba energía. Él no paraba de reír, hacer bromas e intentar tranquilizar a Selin. Incluso se dice que en un momento recordaron el pasado, historias de amor de instituto, los primeros latidos del corazón y esas emociones puras. Y entonces, en ese preciso instante, la frase que Kerem pronunció mirando a Selin a los ojos marcó la noche. «Somos como novios de instituto otra vez». Estas palabras conmovieron profundamente a Selin. Según quienes los conocían, Selin se emocionó, se le llenaron los ojos de lágrimas y abrazó a Kerem. Todo iba como un cuento de hadas, hasta ese momento crucial. Según los relatos, una notificación en el teléfono de Kerem cambió por completo el rumbo de la noche. Lo que al principio parecía un mensaje normal llamó la atención por el repentino cambio en su expresión facial. Se dice que el actor, que momentos antes reía, se había transformado en una persona silenciosa, pensativa y tensa. Selin notó el cambio de inmediato. Se dice que ella preguntó, ¿pasó algo?, pero no recibió una respuesta clara. Y fue entonces cuando salieron a la luz las impactantes palabras de Selin que luego compartió con sus amigos más cercanos. De repente me asusté. ¿Cuál fue el motivo de este miedo? Los rumores que circulan son bastante llamativos. Según algunas fuentes, el mensaje estaba relacionado con alguien del pasado de Kerem. Aunque se desconoce la identidad de esta persona, se dice que Selin se sintió perturbada por la situación y que el repentino cambio en el comportamiento de Kerem la inquietó. En particular, el repentino distanciamiento de Kerem, su evasión del contacto visual y su escasa conversación la pusieron nerviosa. Según testigos presenciales, la atmósfera en la mesa cambió por completo después de ese momento. La pareja, que minutos antes compartía momentos románticos, se quedó en silencio de repente. Se dice que Selin se removía inquieta en su silla, mientras Kerem miraba constantemente su teléfono. Se dice que, al cabo de un rato, Selin se levantó de la mesa diciendo, «Quiero tomar un poco de aire fresco». Se afirma que, al salir del local, Selin parecía bastante tensa, respiró hondo y llamó por teléfono a una amiga. Se alega que Kerem Bürsin la siguió unos minutos después. Los rumores que circulan entre bastidores sugieren que ambos mantuvieron una breve pero intensa conversación fuera del local, que por momentos se tornó acalorada. Algunas versiones afirman que Selin le expresó su disgusto a Kerem, diciéndole, «La persona que eras hace un momento no es la misma que eres ahora». Se dice que Kerem intentó explicarle la situación, pero no logró convencerla del todo.
Este es nuestro fin, video. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.